compartir con ustedes algo que el Espíritu Santo ha estado hablándome durante todo este tiempo que no estuve con ustedes. Y te hago una pregunta en esta mañana. ¿Conoce a tu Padre? ¿Conoces a tu Padre? ¿Conoces a tu Padre? Saben, nosotros estamos hablando en este tiempo de una generación de cambio. Y una generación de cambio tiene que conocer a su Padre. Es la única manera que tenemos para avanzar sanamente, es solamente conociéndolo a Él. Y esto es algo que a veces necesitamos, esa revelación del Espíritu Santo sobre nosotros. Y vamos a orar antes de continuar. Y pídele, Señor, yo quiero conocer al Padre. Quiero conocerte como Padre, como Padre. En esta mañana no estamos en este lugar para cumplir con un servicio, sino estamos en este lugar porque deseamos y anhelamos que la palabra sea viva en cada uno de nosotros. Y Espíritu Santo, tú que revelas, tú que traes al conocimiento de la verdad sobre cada uno de nuestros corazones, que venga tu presencia poderosa para que en esta mañana salgamos de este lugar con una conciencia plena y clara de lo que es el Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe que una de las imágenes más poderosas de Dios en la Biblia es como Padre? Una de las imágenes más poderosas. Y así como cuando la imagen que viene a nuestra mente, cuando escuchamos esta palabra, va a tener una relación directa a cómo me comunico con Él. Es decir, que aquella visión de cómo yo veo a Dios, cómo es la forma en que yo lo veo a Dios, va a ser la forma en que yo me voy a relacionar con Él. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si para ti es como un militar en el cual nos ha dado un montón de leyes, donde tienes un montón de situaciones que cumplir y tienes que cumplir esas leyes, tú vas a ver a Dios como un militar. Si tú estás lleno de necesidades y piensas en la lista de las necesidades, es como el supermercado. Veo a Dios como aquel que me tiene que proveer estas cosas y esta es la relación que tendrás con Él. Como aquel que provee las cosas que necesito. Si tú sientes que es como cuando llegas al trabajo, marcas tarjeta, te dan la lista de lo que tienes que hacer al día y tengo que cumplir en esto para que mi jefe esté contento conmigo y no me eche del trabajo. Entonces cumplo con aquellas cosas, cumplo con mis 10 minutos al día de oración, cumplo con leer la palabra y cumplí con estas órdenes o estas disposiciones que tengo. Y si no tienes una revelación de cómo es Dios como Padre, no podrás tener una relación con Él como hijo. Y te lo voy a decir nuevamente y quiero que lo pienses. Si tú no tienes una revelación de cómo es Dios como Padre, no podrás tener una relación de Dios con Dios como hijo. Esto es una realidad tan fuerte, porque muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra padre, papá, vienen conceptos de nuestra niñez a nuestra vida. Vienen cosas que he vivido en el pasado y vienen hacia nosotros. Y como padres en esta tierra, de una manera u otra, influenciamos a lo que luego cuando escuchamos en la palabra padre, la influencia que nosotros como padre tenemos sobre nuestros hijos, también la hemos tenido nosotros con nuestros padres. Nuestros padres han traído conceptos a nuestra vida y cuando nosotros escuchamos esa palabra padre,
de una manera u otra, vienen todos esos conceptos a nosotros relacionándolos con nuestro Dios. Y hasta que yo no pueda entender el verdadero significado de lo que es el concepto de Dios como Padre, no puedo crecer en mi relación como hija o como hijo, en tu caso. Cuando nosotros leemos los evangelios, quizás no te has dado cuenta, cuando nosotros leemos las cartas de Pedro, las cartas de Juan, hasta de Santiago, nosotros vemos que ellos tienen un concepto de paternidad tremenda. Ellos llaman a Dios Padre. Ellos conocieron a Dios como Padre. Y esta palabra, ¿no?, nos hace, dice que como tenemos un Padre y dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Yo pensaba, yo digo, no tenemos ni idea del concepto profundo de ser coherede, tengo la misma herencia con Cristo, que es mi hermano. ¿Lo podemos dimensionar? Creo que no. No dimensionamos a qué nivel el Padre nos pone para poder tener juntamente con Cristo la herencia. Somos coherederos con Cristo. Así dice tu Biblia, así dice la Biblia. Con todo lo que lo conozco, a veces no puedo dimensionar esta verdad tremenda sobre nuestras vidas. Y este nombre Padre, papá, trae, verdad, muchos recuerdos. Cuando tú escuchas esa palabra, papá, padre, trae muchas sensaciones, muchos pensamientos, muchas imágenes, muchas cosas que vienen de tu pasado, de tus realidades. Para algunos son muy buenas, para algunos son buenas, para otros, bueno, no son tan buenas, son feas, para otros hay cosas que no las quiero recordar. Para otros, tu padre no quiso reconocerte. Tu padre te abandonó, no te quiere. Entonces esta palabra padre nos trae muchos recuerdos. Padres ausentes, padres muy ocupados, que no tenían tiempo para escuchar. Padres que todo lo que hacíamos, nada era suficiente para sentir que era digno de ser amado. Padres que a lo mejor el alcohol había entrado de alguna manera en la casa y también había violencia. No, hay tantas cosas que vienen a nuestra mente cuando esta palabra viene. Y sea cual fuera lo que viene a tu mente o a tu corazón, esta imagen de paternidad es la que nosotros tenemos muchas veces de lo que hemos recibido de nuestros padres biológicos. Y cuando Dios nos dice que es Padre, quiera o no, identificamos con el Padre que hemos tenido en la tierra. Y cuando digo padres, no hablo solamente del sexo masculino, hablo de padres, porque muchos han tenido madres que han hecho el papel también de padre y madre. Entonces, cuando yo te hablo de paternidad de Dios, yo te estoy hablando de un concepto que muchas veces, sin siquiera pensarlo, en el momento de nombrar la palabra, escenas de lo que viví en mi vida pasada, en mi niñez o en situaciones, se agolpan en mi corazón. Y de una manera u otra las vivo. Y sabes que estos recuerdos que marcan determinan cuál es el mensaje que yo recibo del tipo de padre que es Dios. Todas estas cosas, aunque no diga que no, sí, de repente vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestros recuerdos y me definen qué tipo de padre es Dios para mí. Es un Dios que a lo mejor no le importan los detalles de mi vida. Es un padre que quizás las situaciones en que estoy viviendo
no le han afectado, no han afectado, o está tan ocupado, hay tantos problemas en este mundo, hay problemas en las naciones, hay guerra por todos lados. ¿Qué le puede importar a Dios lo que a mí me sucede? Pero la palabra dice que si se cae un cabello, Él lo sabe. Entonces, nuestro concepto muchas veces, conocemos los textos bíblicos, pero muchas veces se agolpa en nuestro corazón lo que yo recibí o lo que tengo como uno anclado allí en mi vida, ¿no? Y pareciera como que tengo que hacer tantas cosas para que Dios me ame o Dios me acepte. ¿Cuál es el Dios que nosotros adoramos? ¿Cuál es el Dios que tú adoras? ¿Cómo está influenciado por aquellas cosas que han quedado en nuestra vida? ¿Sabe que podemos llegar a construir un Dios basado en nuestras experiencias del pasado? ¿Cómo es tu Dios? Es un Dios basado en experiencias que he vivido, en experiencias que han quedado marcadas en mi vida. Y esa es la imagen que yo cuando voy al Dios Padre, esa es la imagen que yo tengo de este tipo de Dios. O bueno, no, tú dices, yo lo conozco todos los versículos de la Biblia. Me hice un Dios teológicamente conociendo todo lo que dice. Pero este no es el Padre. El Padre es cercano. El Padre da intimidad con nosotros. Y si yo seguramente que todo lo que tú me digas es verdad. Y cuando tú me comentas, mira, si nos sentamos a charlar y me dices, yo lo que pasa es que viví esto, y seguro que es sincero todo lo que me estás diciendo. Es una verdad. Son cosas que hemos vivido en nuestra vida y son realidad. Pero nuestro Dios es perfecto, es amor. Y Él quiere que nosotros lo conozcamos como algo íntimo. Yo pensaba, Señor, Padre, ¿cómo te arriesgaste a dar a los que somos padres en esta tierra el mismo nombre que tú te llamas en los cielos? Quizás una pregunta tonta, pero yo le decía, ¿cómo te arriesgaste a que te deformemos el nombre? Porque nos equivocamos como padre. Pero porque nosotros como padres biológicos erremos, nos equivoquemos, no cambia el plan divino de Dios de manifestarse a Él como un Padre de amor. Porque cuando yo siento, así como ese niño que está subido en el árbol o está en la pared y le dice, papi, me tiro. Y uno dice, no, papi, pero me tiro. El niño se tira. ¿Por qué? Porque sabe que su padre jamás lo va a dejar caer. Él tiene confianza de que su padre de alguna manera va a cogerlo en sus brazos. Eso es confianza en la fidelidad de un padre que te ama. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener en un padre que nos ama. Cuando no tenemos esto, las dudas invaden nuestro corazón y no nos permiten ser personas seguras. Sabemos que hemos sido salvos, pero nos falta la seguridad de la confianza del abrazo de un padre que nos sostiene. Y vuelvo a decir, hablo padre, hablo de paternidad, hablo de madre y de padre también. Y cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios, cuando hablamos de Dios, hay tanta grandeza, hay tanto poder. Si recorremos la palabra, hay tantos nombres para poder mostrar la grandeza. El Shaddai, el Dios Todopoderoso, Adonai, Señor, Maestro, Jehová Jireh, ese es el Dios que te provee. Jehová Rafa es tu sanador. Jehová Nisi, me encanta. Jehová Nisi es tu estandarte, es tu bandera, es tu milagro. Y tantos otros nombres que podemos dar.
Pero Dios quiso revelarse, no como ese Dios creador de este mundo, este Dios juez, sino como alguien cercano a tu vida y a mi vida, como Padre. Como Padre. En donde en cualquier parte del mundo que digas Padre, es Padre. Si tú escuchas Yadai, tendrás que entender cuál es el significado. Pero en cualquier parte del mundo, la palabra Padre es Padre. Y yo quisiera que pongas el texto, busca en Romanos, tú búscalo para marcarlo en tu Biblia, Romanos 8 del 15 al 17, pero yo te lo voy a leer en otra versión. Fíjate, pido que el Espíritu Santo traiga revelación a tu corazón en esta mañana. Y dice, y ustedes, nosotros, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y así como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntamente con Cristo de la gloria de Dios. Tremendo. ¿Sabe lo que me impacta? Que cuando el Señor Jesucristo le decimos sí, quiero aceptar a Cristo, que no entendemos nada. Decimos que sí porque estamos asfixiados y sentimos que necesitamos. Y viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Y el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu. De repente que soy hija de Dios. Y no sé ni cómo explicarte. Quizás llore, quizás salte. Pero no sé cómo explicar lo que sucedió dentro mío. Porque el Espíritu de Dios dice, ahora eres hija. Te adoptamos como hija, eres hija de Dios. Y si eres hija, eres heredera de Dios, juntamente con Cristo, de su gloria. La palabra Abba Padre, Abba significa papá en arameo, papito, algo bien cercano a nuestras vidas. Y fíjate que es la forma en que Jesús hablaba del Padre. Y es una de las únicas palabras que no está traducida en el Nuevo Testamento. Es como decir, Abba Padre, 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 papito, papá querido. Eso es lo que nuestro espíritu comienza a clamar. Yo digo, ¿será que Dios que está en todo trae sanidad de las heridas que a veces como padre hemos producido en nuestros hijos? Y Él viene a sanar aquello que está dañado, aquello que está roto. Y este es el término afectuoso, este es el término cercano. Fíjate que el Señor Jesús no le llamaba Adonai, Shaddai, Él le llamaba Padre. Él le llamaba Padre. Y cuando le vinieron a preguntar, ¿cómo oramos? ¿Qué dijo Él? Padre nuestro. Y ahí nos metió a nosotros en la misma. No dijo Padre mío y ustedes son adoptados. Padre nuestro. Somos adoptados, somos con Él. Estamos en lo mismo. Padre nuestro, que esa verdad tiene que transformar nuestra vida. Y el Señor en los momentos más difíciles, en Getsemaní, el momento más difícil del Señor Jesucristo no fue la cruz. Getsemaní fue el momento más difícil donde Él acepta la cruz para poder dar la salvación. Getsemaní es el momento más duro y Él allí le llama Abba Padre, si puedes liberarme de esto. Allí en la cruz le dice, Padre, no tengas en cuenta lo que ellos hacen. Padre, no tengas en cuenta. Pero yo quiero que pienses en que en medio de las dificultades, nosotros no le decimos Padre. En medio de los dolores, en medio de las situaciones que parece que nos asfixian, no clamamos, Padre, sé que eres el Padre que está a mi lado y no me va a dejar caer del árbol. No me voy a caer.
porque tú estás, porque tú estás, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Y en medio de la cruz, Padre, no le tengas en cuenta. Y cuando moría, ¿qué dijo? Padre, te encomiendo mi espíritu. Qué tremendo que podamos tener una cercanía y conocer verdaderamente al Padre como lo que es. No dejando que lo que vivimos en nuestras experiencias nos roben el pertenecer, nos roben la revelación que tenemos como Padre para poder ser realmente hijos. Sanar nuestro corazón, sanar nuestras heridas, sanar aquello que se rompió en algún momento y ser restaurado. Juan 3:16 dice así, todos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios, ahí dice al mundo. ¿Y cómo es tu nombre? Yo creo que Dios amó tanto a Edith que dio a su hijo para que Edith, que le crea, no se pierda. ¿Qué te parece si leemos este texto todos en voz alta, pero donde dice al mundo, tú dices tu nombre bien fuerte y a los gritos? ¿Sí? A ver, 1, 2 y 3. Porque de tal manera, oh Dios, ha dado a su Hijo unigénito para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Que no solamente vino a salvarnos como si fuéramos una cosa que sacó de algún lugar y dijo, allí lo dejo. No, Él vino a buscarnos. Él vino a buscarnos porque sabía que estábamos destruidos. Hay una parábola en la Biblia, en Lucas 15, del 11 al 32, si quieres buscarla para tenerla. Es la famosa parábola del hijo pródigo. Yo no sé, este nombre no lo puso el Espíritu Santo, este nombre lo pusieron escritores, pero realmente hay tres personajes tan fuerte el mensaje en esta parábola, en donde allí dice, búscalo y me escuchas a mí. Cuenta la historia de esta parábola que había un padre que tenía dos hijos, los cuales vivían en una hacienda, en un lugar, se ve que tenían mucho dinero, tenían muchos criados. Y un día el hijo más chico le dijo, papá, quiero que me des la mitad, la herencia que me corresponde, que me voy. No le correspondía ninguna herencia, porque su padre no había muerto, pero su padre le entregó lo que consideraba que le correspondía. Y dice que este muchacho se fue, hizo de la suya, se fue a los botellones, anduvo con todo tipo de gente, hizo lo que quiso, hasta que su vida parecía que ya estaba en una locura, cuando de repente se quedó sin dinero, se quedó sin amigos, se quedó sin comer, se quedó sin nada. Y lo único que pudo hacer, porque como malgastó su tiempo de la juventud y no estudió, no tenía dónde presentarse, y lo único que podía hacer es darle comer a los cerdos. Qué importante que es que nuestros padres nos exigen a veces que estudiemos. Es bueno. Pero este muchacho, como había gastado su vida en lo que no correspondía, no tenía oportunidades y terminó dándole de comer a los cerdos. Dice que estando un día, cuando ya tenía tanto hambre, desesperado, ni siquiera los cerdos comían más rápido que él. Les tiraba la comida y los cerdos comían tan rápido que si una de esas ponía la mano, le comían la mano de él. Dice que el 18, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que tú me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros.
El 20 dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también el anillo en el dedo, sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar, pues este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Este padre, ¿por qué lo encontró? Seguramente que salía y miraba de lejos, tiene que volver, tiene que volver. Este es un padre de amor. Fíjate que cuando lo vio de lejos, ¿quién corrió? ¿El hijo? El padre corrió para abrazarlo. Y yo dije, meses sin bañarse, entre los cerdos, la ropa, su estado general, asco daba. Dice que lo abrazó y lo besó. Y tantas veces nosotros nos sentimos así cuando llegamos al Señor. ¿Y en qué condición a lo mejor me siento hoy? He pecado, le he vuelto a fallar a Dios. Le fallo y digo que no lo voy a hacer más y vuelvo a fallarle. Siento que no puedo ni siquiera acercarme. Me siento en las mismas condiciones de este hijo. Parece que el padre corrió y le abrazó y su rostro se llenó de felicidad. Cuando nosotros pensamos en mi Padre, en el Padre que es Dios, el diablo nunca quiso que nosotros sintiéramos que Dios es nuestro Padre. Y si de repente decíamos que era nuestro Padre, nos traía recuerdos terribles de nuestro Padre biológico o cosas por el estilo, porque Él quiere ser nuestro Padre. Al Señor Jesús allí en el desierto le dijo, si eres hijo de Dios, abandonado del Dios, abandonado de tu Padre. A nosotros nos dice, tú eres hijo, tú eres hija, con lo que haces, tú eres hijo. Ese es el deseo de que nosotros perdamos, pero realmente una generación que conoce al Padre, que sabe que el Padre es amor, que el Padre es fidelidad, que el Padre está a nuestro lado, es una generación que no tropieza. Cuando nosotros conocemos al Padre, nosotros no tropezamos, porque hay un Padre bueno, un Padre presente, un Padre que no se avergüenza de lo que cuando hemos fallado, un Padre que no me reprocha. Miqueas dice que el Señor tiró al fondo del mar los pecados. Eso significa que ¿por qué me vuelven todos los pensamientos de lo que he hecho? ¿Por qué me siento torturado? Eso es lo nuestro y eso es lo que el diablo trae. Pero cuando tú has pedido perdón, cuando tú has vuelto al Señor, el Señor no se acuerda más de tus pecados. ¿Cuántas veces nos acordamos y nos sentimos, no puedo hacer nada porque he pecado, he hecho tantas cosas? Dios dice que tira al fondo del mar aquellas cosas. ¿Y sabe qué? Lo más importante, no hay orfandad en el Señor. Aún se mudó con muchos. Muchos de los que estamos en este lugar hemos venido de otras partes. Y el Padre ha venido juntamente contigo. No eres huérfano y no estás solo. Si nosotros recorremos la palabra, vemos tantas cosas del Padre, tantas cosas que Jesús dijo del Padre. Yo te voy a leer algunas, pero si quieres luego te digo dónde están. Pero es como para que tengamos presencia y sepamos lo que es el Padre. Jesús dijo, tenemos un Padre compasivo, tenemos un Padre perfecto, un Padre que ve en lo secreto, que te recompensa, que escucha tu corazón. Jesús dijo que pediría al Padre otro consolador, el Espíritu Santo,
para que esté con nosotros. Ese es el corazón del Padre. Pediré otro consolador para que esté con ustedes. No hay en él mal, de él no provienen malos deseos. El Padre justo que no hace diferencia con sus hijos. ¿Cuántas veces hemos sentido en nuestra casa diferencia entre los hermanos? Él no hace diferencia. Cuando tú sientes que Dios ama más a otros que a ti, vuelve a recalcular, como decía antes el GPS, recalcula y di, Dios no hace diferencia. Para Dios todos somos total de amor. Jesús dijo que al que me sirva, el Padre le honrará. Es un Padre perdonador. Nos libró del dominio de la oscuridad. Escucha tus necesidades. Él dice que viste las flores y que le da de comer a los pájaros. ¿Cómo no va? Somos más que eso. No soy ni un pájaro ni una flor. ¿Cómo Dios no va a estar en medio de lo que yo necesito? Abba está listo para recibirte con los brazos abiertos y celebrar tu regreso. El Padre te muestra el camino correcto, que no tropieces. Abba te lleva en sus brazos cuando el lugar es oscuro y estamos cansados de caminar. Él nos sube en sus brazos. ¿Tú realmente podrías decir, mi Padre Dios siempre ha sido bueno conmigo? ¿Sí? ¿En verdad? Aun cuando las cosas no han salido como tú querías, tu Padre ha sido bueno contigo. Y cuando hablamos que somos adoptados, muchas veces alguien dice, nació por casualidad. Nadie de nosotros nació por casualidad. Pero en la adopción, menos, es por casualidad. Aquellos que han tenido que hacer papeles de adopción saben lo que significa. Y dice que Él nos adoptó de hijos. O sea que no fue algo, le salió al padre adoptivo un hijo. Tuvo que pelear con papeles, con dinero, con leyes, con tantas cosas. Y luego le amó. Y así es Dios. Desde el comienzo que nos creó, cuando el hombre se fue del lado de Dios, Él le dio un plan para adoptarnos de nuevo. La adopción es por amor. La adopción se hace por amor. No sé si ustedes recuerdan a la misionera Mariela Clark, que estuvo unos domingos atrás. Ella allí en Ayacucho levantó un hogar de niños, Casa Luz, un orfanato, y ella tuvo la oportunidad de tener con tantos niños que habían sido despreciados, enfermos, abandonados, huérfanos, solos. Y contó aquí, en este lugar, el caso de una niña que había nacido con el labio leporino y el paladar hendido de tal manera que no tenía prácticamente la boca ni nariz y se le veía hasta su garganta. Cuando la madre la vio, la tiró desde un puente de 3 metros y esta niña cayó, alguien la encontró, un hombre, y la llevó al hospital y allí la restauraron y allí fueron nuevamente a salvarla y un juez injusto la volvió a entregar a su madre, que cuando la tuvo en sus manos, la tiró al lado de una ruta donde pasaban muchos camiones. El golpe fue tan fuerte que le quebró el cráneo a la criatura. La dejó media desnuda en una noche de invierno. Ella podía haber muerto de frío, pisada por un camión o comida por un perro. Pero Dios la volvió a ver y alguien la encontró y la llevó nuevamente al hospital. Y allí los médicos le pusieron de nombre, la sanaron, la restauraron, le pusieron de nombre Milagro. Y llegó a la Casa Luz y allí está bebé. Ella dice, siempre que el Señor nos daba un bebé, lo entregábamos al Señor. Y el Señor me dio una palabra para ella y le dijo, eres la bebé más hermosa
del mundo. Aunque tu padre y tu madre te abandonaron, Dios te ama. Y allí creció y era tan difícil darle de comer. Los que tienen una idea saben, había que comprar un biberón especial porque se ahogan y todo lo demás. Y había que hacer una operación, pero para eso tenían que ir a Lima. Era muy caro el viaje, era muy caro el especialista y la cirugía que la niña necesitaba. Y comenzaron a orar. Y a la semana llegó la trabajadora social y le dijo: pastora, mira lo que ha sucedido, ha venido un grupo de médicos especialistas en labios leporino. Y cuando la llevaron a ella, fue la primera que fue puesta en la lista. Y allí restauraron su boquita, su nariz, y dijeron: al año venimos para restaurar su paladar. Y al año volvieron, restauraron su paladar, y dice, a las 2 horas ya estaba tomando un biberón en una forma normal. Creció y con el tiempo, cuando la vi y empezó a caminar, un día al verla, era tan hermosa, dice, con sus rulos, con sus ojos negros, y me di cuenta que lo que Dios me había dado, esa palabra, era la bebé más hermosa que había. Y allí unos padres italianos la adoptaron y la amaron con todo su corazón. Y yo digo, nosotros llegamos de la misma forma que Milagros a la presencia del Señor, con tantos complejos, con tantas heridas, con tantos golpes en la cabeza, con tantos cortes en nuestra cara. Y Dios nos recibe de la misma manera. Él no nos permite que quedemos a la orilla del camino. Él no permite que nosotros seamos muertos por el frío. Él viene con sus brazos de amor para decirnos: yo soy tu padre, yo soy tu padre. Un padre que envió a su hijo para que yo pueda ser salva. Un padre de amor. Y cuando nosotros restauramos esta relación y tenemos esa revelación de un padre que da todo por mi vida. Quizás tu padre terrenal no dio todo por ti. Quizás algunos podemos decir: si mi padre se daba a sí mismo por mí. Hay otros que no. Mi padre solamente pensó en él. O mi padre no supo. O mi padre vivió la misma manera que yo viví y me dio lo mismo. Mi padre ni siquiera, como estos Milagros, quiso reconocerme, y mi madre me tiró contra una roca para que me muriera. Pero tengo un padre que me amó, un padre que me rescató. Y si nosotros no tenemos esa revelación del Padre, nosotros no podemos tener una relación de hijo. Y cuando tenemos situaciones en las que nos vemos, sentimos que Dios nos castiga, que Dios nos abandonó, que Dios no nos tiene en cuenta, porque eso es lo que aflora en nuestro corazón. Pero cuando yo tengo marcado el amor del Padre en mí, no puedo dejar de pensar que si esto está sucediendo, que no me gusta, es porque el Padre está en el asunto. Un Padre presente, un Padre que se ocupa de nosotros, un Padre que nos ama.